formalmente con el comitente presente, Benjamín, Nicolás y Alejandra, productores de un proyecto familiar de azafrán de Altagracia, de la provincia de Córdoba, Argentina, que sea una instancia de aprendizaje y de poder aprovechar toda la información y material que ellos desde la serie, desde el cariño con el cual hacen su trabajo, les puedan transmitir a ustedes para que ustedes puedan reflejar e interpretar la pasión con la cual ellos trabajan y hacen su tarea diariamente. ¿Sí? Así que invitarlos a preguntar todo lo que necesiten y pensar también en los compañeros de distancia, todo lo que ellos quisieran preguntar y ayudarlos con ese aporte. ¿Sí? Así que gracias por estar acá y adelante. Yo tomo la posta porque soy medio de la casa también, entonces les agradezco a ustedes la invitación y como han leído en el cuestionario y han conversado, es un emprendimiento familiar, pero los que se llevan buena parte del trabajo son ellos dos, así que me parecía importante que puedan ellos compartir la experiencia con ustedes y lo mismo pido a disposición después para cualquier pregunta acá o si me buscan por ahí me van a encontrar más fácil que yendo hacia Altagracia, así que los dejo que arranquen, que les gusta hablar de ustedes. O acá me preguntas como los tengan organizados. Bueno, les agradezco la invitación y espero que lo que podamos aportarles les sirva para su trabajo y su formación. No sé si quieren empezar un poco con el cuestionario, si lo que quieren es que les relatemos un poco de cómo se inició esto. La idea es que haya un feedback en esto, no que sea un monólogo. Y por ahí que aprovechen, como decía Seba, sé que hay clases hasta las 8, entonces, bueno, algo ya trabajaron previo con las preguntas, con lo que han estado averiguando y de pronto hay un producto relativamente nuevo y de que a lo mejor no hay mucha información, entonces más que seguir contando de él, era un poco saber preguntas que tengan como para... Sé que ya trabajaron en preguntas y que había alguien que tenía unas preguntas. Anímense con la primera, chicos. ¿Qué preguntas tienen para hacer? Yo quería preguntarles sobre el inicio, ¿cómo se le ocurrió o cómo se le vino a la mente empezar a trabajar con este producto? ¿Cómo lo conoció, por ejemplo? En realidad me preguntaron si sabía de algo de azafrán, si podía producirlo. La realidad es que no tenía experiencia en producción de azafrán. Sí, 20 años de experiencia en actividad agropecuaria, pero trabajando por ahí con otras aromáticas, con algunas especias, con microemprendimientos, pero no específicamente con azafrán. Me puse a leer, vi que si alguien en otro lado lo hacía, era una cuestión de hacer un intento. El primer año fue un desastre, pero bueno, así se empezó. Ese año nos sirvió de gran experiencia porque hicimos muchos ensayos, distintas pruebas para ver si el cultivo se podía adaptar, cómo podíamos ir aprendiendo. Así se inició. A medida que fuimos teniendo otros años de producción, pudimos ir haciendo nuevas experiencias hasta lograr ya en el segundo año nuestra primera cosecha que fue de 40 gramos, que para esto pues, es muy poco. Lograr tener 40 gramos era algo importante para alguien que no tenía idea de cómo hacer esto. Quisimos recurrir a distintos organismos, puede ser el caso de INTA o universidades, y la realidad es que como no es un cultivo que se haga en el país, no hay antecedentes. En el 2009 nos conectamos con una ingeniera en Mendoza que venía trabajando con 2 o 3 productores de allá, que esta gente, por una tradición familiar, porque sus abuelos cuando vinieron de Italia y España habían traído cormos,
Ellos lo seguían haciendo, pero no a nivel de producción, sino a nivel casero de consumo a pequeña escala. Con esta ingeniera, Luciana Pol y José Portela, empezamos a trabajar en conjunto a fin de ir aprendiendo un poco más, complementándonos en las experiencias, tanto en Mendoza como en Córdoba, hasta el día de hoy, que intercambiamos experiencia para tratar de llegar a volúmenes de producción que puedan satisfacer el mercado. Aparte de esta actividad, ¿tienen alguna profesión los integrantes de esta? Sí, mi profesión, yo me dediqué muchos años, hace más de 20 años, a la actividad agropecuaria. Soy piloto, nada que ver con esto. Pero con él, estudiando ingeniería, que hablo un poco. Estoy haciendo ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy en el tercer año de la carrera. No tiene que ver mucho con lo que yo estudié en secundario, porque hice un secundario en construcción. No tiene nada que ver a la producción, pero como siempre vivimos en campo y me gustó toda la vida contacto con la naturaleza y productos sanos. Me he asociado, me he inclinado por la carrera de ingeniería agronómica. Y desde el 2008 que comenzamos con el emprendimiento, venimos trabajando en todo lo que es investigación, desarrollo del cultivo propio y tratar de a veces extrapolar lo teórico que uno ve en la facultad, que a veces es lo ideal, y cuando uno está en campo se da cuenta de que hay veces que la teoría puede ser muy buena, pero aplicarlo a la práctica es complicado, simplemente no es viable. Como esto es manual y en el suelo, como ven, él es el más joven de los integrantes, entonces le toca buena parte de... Aparte ustedes dos se sumaron más al equipo. En realidad, hoy estamos trabajando nosotros. Una problemática que tiene este cultivo a nivel mundial es la mano de obra, porque básicamente toda la producción es manual. Por la formación técnica que uno tiene, trata siempre de aplicarle algo de tecnología, que no estábamos hablando de alta tecnología, simplemente mecanizar algunos procesos que faciliten la tarea o adecuar algunos manejos técnicos, cómo plantarlo. Eso uno lo puede suplir con algunas máquinas que nosotros mismos hemos desarrollado, como para decir, que esa formación técnica que uno ha tenido la puede aplicar. Como que los dos hacen un poco de... No es que tienen funciones de cuando yo me voy a dedicar a esto o a esto. Hay veces que estamos todos encerrados porque hay etapas que, sobre todo lo que es la cosecha de cormos o la cosecha de flor, son periodos. La flor normalmente la planta la da durante un periodo de 15 a 20 días. Nosotros hemos logrado por manejo estirar ese proceso de floración a 50, 55 días, sembrando escalonado, plantando escalonadamente y con un manejo térmico, entonces, de temperatura del cormo. Entonces, de esa forma suplimos la carga de mano de obra en tiempo. Entonces, son rebusques, digamos, o alternativas que le vas buscando cuando una de las problemáticas es la mano de obra. En realidad, hoy lo estamos estudiando. Hay algunas posibilidades de hacer algo, pero no está todavía demasiado claro. Hemos hecho algunos estudios en la universidad, pero la parte química todavía no he encontrado en qué se pueden llegar a utilizar. Para eso hace falta volumen. O sea, muchos pétalos si querés destilar o sacar algún extracto o principio. Es aromático. Es sabrosa, se puede comer. O sea, los pétalos se pueden comer. Y tiene buena ropa. Ustedes el producto lo comercializan más como condimento, ¿no? En realidad... porque vi que tiene varias propiedades, también puede ser de medicinal, culinaria... Básicamente se usa en gastronomía.
La producción mundial de azafrán, calcúlenle que aproximadamente un 18% lo que se usa en gastronomía. El resto se utiliza en farmacopea. O sea, tiene propiedades farmacológicas de distinto tipo. El grueso de la producción mundial la concentran, o la compra de esa producción la concentran laboratorios ingleses y americanos. Para llegar a ese nivel de desarrollo de medicamentos, lamentablemente hoy nosotros no tenemos infraestructura, no nosotros en particular, sino en el país, para desarrollo de medicamentos, y tampoco contamos con cormo suficiente como para que se quisiesen hacer subproductos o derivados con producción propia de azafrán. O sea, en el país hoy, si entre los que estamos entre Mendoza y Córdoba llegamos a juntar 5 kilos, 8 kilos, es mucho. La característica del azafrán es que toda su producción es manual. No hay desarrollo tecnológico, ha habido experiencias en España de desarrollo tecnológico, pero la aplicación de tecnología no es sinónimo de rentabilidad en el negocio. Cuando quieren aplicar tecnología a algunas etapas de la producción, sí se pueden hacer con máquinas, pero la parte fundamental que es cosecha de flor, separar la hebra, ese hilito rojo de la flor es manual. Y lo que se ha hecho con tecnología es una inversión tan alta que torna inviable el negocio. Quería agregar algo para complementar la pregunta de él respecto de la cantidad, lo que él decía de que no hay mucha tecnología que se pueda aplicar y es algo básicamente artesanal y familiar. A lo largo del tiempo, muchas familias, sobre todo en España, que es el origen, han ido dejando la tradición de cultivar, ¿sí? Sumado a otros factores climáticos que ha ido haciendo que haya menos cantidad. En el caso particular de Córdoba, que hasta que se adapten al clima, no había conocimiento del manejo tampoco por parte de los productores también, entonces eso ha hecho que vaya por ahí disminuyendo la cantidad de cosas, que era un poco lo que preguntaba al principio. O sea, nosotros acá lo plantamos en el mes de febrero, así que se planta el cormo y en el mes de noviembre, primera quincena de diciembre, si se decide levantarlo, ahí ya se seca la hoja y termina el ciclo de cultivo. ¿Realizan algún tipo de control de plagas o enfermedades? En el primer año sí, porque la sanidad de los cormos no era la adecuada. Eso nos llevó a hacer aplicaciones de productos fitosanitarios como y es fundamental en el cultivo. Lo que más afecta al cultivo son problemas de hongos. Entonces, si uno hace un control sanitario adecuado, evita la propagación de plagas. Otro tipo de plagas, algunas palomas o liebres, no está considerado como plaga que dañan. ¿Y a qué se refiere con bien? O sea, ¿cómo es conservado? Bien conservado es el lugar fresco, seco y oscuro. Si vos lo pones a la luz, va a empezar a variar su color. Si lo tenés en un lugar cálido o con temperatura, va a empezar a liberar aroma. Por ende, cuando lo vayas a usar, va a tener menos poder de aromatizar lo que hagas. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de secado? El proceso de secado son aproximadamente entre media hora y 45 minutos, dependiendo de la humedad con que salga la hebra. Es rápido relativamente el trabajo que lleva. O sea, el mayor trabajo es juntar la flor y separar la hebra de la flor. El proceso de secado, dependiendo de la humedad con que salga, vos calcularle pierde el 85% de humedad. ¿Cuánto tiempo le lleva secar la espina de la flor? Mucho. ¿Lo Bueno, hacen, cuesta un poco vos. ¿Lo hacen entre los dos? No, cuando es época de floración, todos. Ale, son las dos hijas. Tenemos otras dos hijas y si va alguien de visita, allá va y... Que le gusta ver la floración. Vení, pasa, que llevamos...
Comentarle que las buenas mondadoras españolas están haciendo un promedio de 500 flores por hora. Nosotros, ya después de 4 años, a Garta llegamos a unas 250, 280 flores por hora. Está bien, ellos lo hacen todos los días. Por todo el proceso que pasa el azafrán de lograr tener la materia prima que es de buena calidad, por lo que dicen, el resto, lo que se desecha, sirve para algo, lo utilizan o directamente todo ya se descarta. Lo que te sobra del resto de flor son pétalos y estambres. O sea, el estigma es el órgano femenino de la flor. Se pueden observar en la flor el estigma, son 3 filamentos rojos obviamente, y el estambre es la parte masculina de la flor, que es lo amarillo, que es lo que libera el polen, y los pétalos. Como él también decía, para lograr hacer subproductos con pétalos, por ejemplo, algunos compuestos químicos, hay que liberar una buena cantidad para que se justifique hacer extracción de aceite esencial o de algún compuesto o un principio activo. Y además de hacer ese proceso implica como si fuese un segundo de brisne, si uno quiere seguir separando los estambres por un lado y los pétalos por otro. Entonces, por hoy fundamental es separar el estigma, que es lo que uno busca como producto. Hemos hecho alguna separación y conservaciones de los pétalos para hacer análisis así a nivel de laboratorio muestreo, pero no es como para hacer una cantidad. Mientras tanto, por los volúmenes que ustedes trabajan, le sacan como que... Por ahora el producto que se utiliza es la hebra. El scrap o el descarte, estamos viendo a ver qué finalidad o qué le podemos dar de utilidad. Pero básicamente para lo que se puede hacer se necesita volumen. Además de un poquito, para complementar lo que vos preguntabas del secado y esto que él decía que sería como un doble de brisne, para tener una idea, la flor se debe sacar en el mismo día, ¿sí? Entonces vos sacás la flor, cortás todas las flores, empezás a desbriznar, que es separar las hebras de azafrán. Si quisiéramos usar los pétalos, también hay que sacar lo amarillo, y además se seca en el día, que si bien son 15, 20 minutos, es cada tanda de horneado que ustedes pueden ver allí en esa foto, ¿sí? Entonces esos 15, 20 minutos te lleva cada tandita, pero si hay muchas flores, porque el horno tampoco es un horno industrial ni muy grande, entonces a medida que se va sacando y se llena cada tanda, bueno, te lleva esos 15, 20 minutos. Los días que hace pico de floración, bueno, a veces son 12 horas. A 1 de la mañana y todavía sacando flores. ¿Cuál es el porcentaje de floración? La cantidad de flores depende del tamaño del cormo. De la producción nuestra, hoy estaremos alrededor de un 60% de cormos en capacidad floral. El manejo que vos hagas del cultivo puede hacer que el cormo te dé una flor, 3, 5, 7 o 9 flores. Esto a nosotros nos llevó años de estudio y haber compartido experiencias con gente en España que sencillamente nos dijo: no, ustedes tienen que hacer esto así, así, porque yo hace miles de años que lo hacen. O sea, en el caso de la familia Juan Antonio, ellos hace 90 años que producen. ¿Cuál es uno de los mayores errores que se cometen a la hora de fabricar, de producir el azafrán? Digo, porque se habla que algunos son de menor calidad, de mayor calidad. ¿Cuál es el mayor? Primero que nada, para llegar a esta bendita hebra, tenés que tener cormos, bulbos de buena calidad y que tengan capacidad floral. Si vos no tenés cormos, nunca vas a llegar a la hebra. Cormos de calidad floral. Cormos que tengan yemas y tamaño de diámetro ecuatorial 4 o 5 centímetros. Si vos tenés un cormito que es como dedito así, podés tener un cormo, pero ahí no vas a tener nunca azafrán. Entonces,
Primero tenés que partir de eso. Si lograste tener cormos de buen tamaño, va a entrar el cormo en una etapa de desarrollo que a lo largo de 2 o 3 años te va a ir dando flor. Suponiendo que ya todo ese manejo lo hiciste bien y llegaste a tener hebras, si el proceso de deshidratado, o tostado o secado, lo haces mal, todo eso previo que hiciste lo tiraste a la basura. Por ende, hay primero un proceso productivo básico que es tener cormos o disponer de cormos de buen tamaño y calidad para que tengan capacidad de dar flor, y cuando lograste la flor, secar o deshidratar adecuadamente. Si vos pasaste de temperatura a la hebra, la cocinaste, pierde su capacidad organoléptica, entonces cuando le haces un análisis no te va a teñir, entonces no va a tener poder de tinte, no va a dar aroma. Entonces hay dos procesos que son, o sea, en lo que es la hebra propiamente dicha, el tostado es el ABC, digamos. El tostado define el 80%, el proceso de tostado define el 80% de la calidad de la hebra. Por eso lo que es decir, si vos haces todos los pasos productivos bien y lográs llegar a la flor y después deshidratás mal, o sea, todo el proceso anterior que hiciste implicaría solamente en un 20% de la calidad que vos vas a llegar al producto. El tostado varía, se puede afectar hasta el 80% de la hebra. Pasa también entonces que a veces se apura el proceso para obtener las hebras, digamos, listas para consumir en menor tiempo. Puede pasar en otras empresas o ¿Apurarlo en qué sentido decimos? digamos los procesos que no salga de tan buena calidad porque se apura el proceso, digamos. Básicamente la mala calidad no es por apurar el proceso, o sea, el azafrán vos lo tenés que tener paciencia. En el mundo moderno todo tiene que ser para antes de ayer. Si vos no tenés paciencia, no hagas azafrán. Dedicate a otra cosa. O sea, en esto, por más que vos quieras apurar los procesos, lo único que vas a hacer es dañar la planta. Y la planta te la va a devolver. Después la cosecha, ¿el bulbo sirve? El bulbo está siempre bajo tierra. El bulbo madre se reproduce del aire. Esa madre, a fin del ciclo, del año, se muere y da descendencia. Y esa descendencia cumple eso. Los cormos o los bulbos que van a dar flor son de tamaño y peso, lo que se llama calibre 3 y 4, que tienen un peso de 15 gramos para arriba. Los cormos más chicos, los bulbos más chicos, no dan flor. Tienen que pasar 2 o 3 años de desarrollo hasta llegar a un peso y una edad determinada. Depende del lugar donde se cultiva. O sea, la característica de la planta es que necesita veranos secos y inviernos lluviosos, cosa al revés de lo que y hay que un poco, para nosotros fue un desafío tratar de adaptar la tecnología o manejo del cultivo al clima que tenemos en el que no es el más apropiado para... Con respecto al riego, ¿necesitan un riego especial o...? Como cualquier cultivo, si tiene un nivel de humedad adecuado, va a desarrollar mejor. O sea, necesita regímenes de 300 a 500 milímetros por ciclo, por año. En la etapa del desarrollo. O sea, que sería en este hemisferio de mayo a noviembre. Porque primero está el periodo de floración. Existe una consulta sobre las especies que trabajan, ¿sí? Que hay varias especies y qué diferencias hay entre ellas. En respecto al azafrán, Sí. el azafrán es uno. Pero no No, hay varias. a nivel mundial no hay, como en otros cultivos, que uno dice, bueno, está una que por el caso del orégano, por ejemplo, si vos tenés negrito, chileno, hay distintas, el criollo, bueno, hay distintas variedades. En el caso del azafrán no. Más hoy en día, ni los que vienen estudiando esto de hace muchos años tienen demasiado claro
si hay una diversidad entre las especies. O sea, el Crocus sativus L, que es el azafrán, es una variedad que ha ido llevándose por todo el mundo de familias o comercialmente, lo han desparramado por el mundo y el cultivo tiene una capacidad de adaptarse a las condiciones de cada ambiente. Pero no hay genéticamente una línea que uno diga, bueno, esta variedad, esta otra. A hoy de lo que se ha estudiado, no. La planta se reproduce por cornos, entonces es una reproducción asexual, lo que implica que no haya variabilidad genética o la que haya es muy poca, lo que hace que no sea diferencia así de variedades a nivel mundial. Como todo parte de una fuente inicial, y esa reproducción se ve modificada un poco al ambiente en el cual se desarrolla, pero la genética en sí básica es la misma. Los bulbos, que hablamos temprano, ¿tienen un recambio cada tanto? Todos los años el bulbo madre se mueve. O sea, vos arrancás con un cormo, ese cormo, suponiendo que arrancás con un cormo en capacidad floral, ese cormo te da flor, termina el proceso de floración, empieza la multiplicación, o sea, las yemas que tienen se activan, dan hijos, descendencia. A fin de año, eso es durante los meses, en este caso, en este hemisferio. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la planta va a crecer, va a desarrollar, el bulbo madre se va a ir consumiendo y los bulbos descendientes van a ir creciendo y desarrollándose, y a fin de año se seca la hoja. Si vos lo producís bien, va a dar pocos cornos, pero en buen tamaño. Si vos no haces un manejo adecuado, te va a dar un montón de arvejitas, de las cuales un 40% se te va a morir. Es como un chico de nube, para graficarte. O sea que del bulbo madre, o sea, cuando termine el proceso al año, vos tenés que sacar dos o tres bulbos de distinto tamaño, si la producción se manejó adecuadamente. Si sacaste 7, 8, 9 bulbos, lo más factible es que un 40% se mueran y lo que te quede desarrolle muy poco y no te dé flor. Es una de las problemáticas que hubo. ¿Por eso la escasez de bulbos? En realidad, o sea, los productores de Mendoza, ellos producían por una cuestión tradicional. Se trajeron acá cormos grandes con capacidad de flor, el primer año dieron flor, pero el manejo del cultivo fue inadecuado y se propagaron por un montón de chiquititos. La especie naturalmente, cuando se ve agredida, se multiplica por un montón, por un instinto de supervivencia, básicamente. Eso llevó a que, bueno, se pierda gran parte del material que había. O sea que año a año vos tenés que ir trabajándolo para poder perpetuar, digamos, la cosecha y aumentarla. Si el manejo que vos haces es adecuado, todos los años vas a tener 2 o 3 cormos de reproducción. Hablamos de un aproximado, luego en febrero se planta, abril, mayo da las flores, y después del proceso de floración, este cormo que plantamos sobre los tallos empieza a tirar hojas. Esas hojas van a empezar a llenar en la base del tallo, se empieza a desarrollar el cormo de descendencia. Ese cormo de descendencia, desde mayo a noviembre, que es cuando se empieza a secar el cultivo que se entrega, el cormo madre que nosotros plantamos queda como una lámina, achatado, y lo que vemos arriba son los cormos que empezaron a llenarse desde mayo hasta noviembre. Y eso es lo que va a continuar al año siguiente. Es decir, el plante que pusimos al principio de año, plantamos al principio de año, fin de año se muere, y lo que da flor al año siguiente es la descendencia que son. Esto sería una vista de arriba, y si uno lo observa, son los cornos, estas serían las yemas, las que los años siguientes van a emerger y van a dar flor y continuar el ciclo año a año. ¿Cuál es la superficie que necesitas para producir, digamos, la superficie de tierra en una finca? Vos hablaste de finca. Nosotros, la producción mundial
por el modelo de producción, se hacen surcos, como se planta el maíz, la soja, o sea, en surcos a 50 o 70 centímetros. Nosotros hicimos platabanda, o sea, un cantero ancho, en donde por ese modelo de producción que desarrollamos nos permite poner más cantidad de planta por metro cuadrado. Entonces optimizás el recurso suelo y por otro lado también optimizás la inversión. Porque si vos tenés que regar, no es lo mismo regar 2 hectáreas que regar 5.000 metros cuadrados. La inversión que tenés que hacer en equipamiento. Ese modelo nos permite nosotros hoy trabajar una superficie de 3.000 metros cuadrados, que sería el equivalente al modelo convencional de unas 2,5 hectáreas a 3. Entonces, en esa superficie, entre los dos lo podemos trabajar sin problema, con aplicación de alguna de tecnología, mientras que si tuviésemos que pasarnos 2 o 3 hectáreas trabajándola es inviable. O sea, lo normal para producir es usar 2 o 3 hectáreas y ustedes mediante este proceso lo optimizaron para concentrarlo en 3.000 metros cuadrados. Pero de ahí para arriba. Es más, cuando ya trabajás con más de 2 hectáreas o 3 hectáreas, ahí ya podés económicamente hacer inversiones en maquinaria como para que se torne rentable el cultivo. Con menos de eso, no, porque no De todas maneras, la maquinaria sirve para una parte del proceso, preparar el suelo, laboreo del suelo, pero toda la parte de lo que es floración sigue siendo manual. ¿Necesitaron de alguna inversión importante para el principio de transición? La inversión más importante es los corvos, o sea, el bulbo, porque no hay en Argentina y en algunas partes del mundo ya casi no hay. ¿Quién es específicamente el consumidor de la producción de ustedes? O sea, ¿quién es el ¿A qué público al que segmento? van a O sea, vender? ¿A quién segmentos, quieren vender? si lo querés categorizar, sería una BC1. Lo que nos hemos encontrado es que en segmentos que se supone que deberían conocer, y nos ha pasado con chef, que bueno, no han logrado porque las calidades de productos que están usando no son las más adecuadas, y al azafrán siempre se lo ha posicionado como un producto caro, que es elitista. Cuando habla de público, que dice ABC1, ¿a qué bien se refiere? El estándar que la teoría habla de ABC1, es más, esa respuesta que nosotros dimos es como una cuestión conceptual para marcar al mercado. Pero no es exclusivamente gente de buen poder adquisitivo. Nosotros nos hemos encontrado con gente que puede tener muy buen poder adquisitivo y que no conoce nada del azafrán. Por eso uno dice, bueno, alguien que es pobre o indigente no te va a consumir azafrán. No porque no lo pueda consumir, sino porque culturalmente no dice, no, esto para mí no es, lo descarta de plano. Dice, no, esto lo consume otra gente. Entonces, la respuesta esa de marcar el ABC1 es como para realmente darle un marco de referencia teórico. Pero lo que nos encontramos es que vos podés hablar con gente de muy buen nivel cultural, de muy buen nivel económico, y que desconoce ciertas cuestiones, y hasta nosotros mismos las desconocíamos. Por eso apuntamos a eso, después de estudiar durante 4 años y haber viajado y poder comparar distintas calidades o compartir experiencias con españoles que, así como podemos estar hablando nosotros ahora, te dicen, no, esto lo tenés que hacer así y esto lo tenés que hacer así. Y no hacen un misterio del azafrán, porque para ellos es natural. O sea, ellos lo tienen en la casa como acá pueden tener alguien, no sé, una planta de lechuga. Y le dicen, no, cortarlo así, hacerlo así, y esto usarlo para esto y para lo otro. Digamos, no hay una actitud mezquina o mercantilista en todo esto.
De todas maneras, para referenciar también que es un tipo de producto para un mercado premium, si se quiere, en el sentido de que un poco el tema de la cantidad, que es algo que no es para vender masivamente, entonces lógicamente tiene que haber una segmentación un poco selectiva en cuanto al consumidor final o a tiendas de delicatessen o a determinados chefs. Hay un momento que preguntaban de la feria, algunas ferias en las que participaron tienen que ver con la cuestión productiva y la capacitación que le hacían los productores, pero también participaron en la semana gourmet, por ejemplo, que se hizo en las vacaciones de invierno, en donde era ya usar el producto final, ¿sí? con chefs de acá, de Buenos Aires. Entonces un poco la caracterización del ABC1 es vinculado al tipo de producto de que se trata. Esa es la idea. Quería saber si donde ustedes tienen producción tienen algún tipo de venta al público, En realidad nosotros recién ahora vamos a empezar a comercializar. Nosotros no queríamos salir al mercado hasta no disponer de un volumen que supiésemos que podíamos satisfacer la demanda. Porque lo definimos como una estrategia comercial. Hay quien optó por otro camino, pero son estrategias comerciales de cada uno. Nosotros partimos la base que hasta sabíamos que teníamos calidad, pero no teníamos cantidad. Preferimos, antes de salir a comercializar algo y quedarnos a mitad de camino sin poder abastecer a los clientes, reservarlo porque hoy no vivimos exclusivamente de esto. Entonces, sabíamos que esto demanda varios años de desarrollo y bueno, elegimos ese camino. ¿Y alguna pequeña experiencia que se ha hecho ha sido más por conocidos y alguna cuestión de una venta un poco poca, digamos, pero o porque conocen la actividad o porque nos conocen a nosotros, pero es bueno llevarle el producto a su casa o a su restaurante, digamos, pero no un local o una venta. Pero está previsto así tener un punto de venta, así a medida que vayan. Puntos de venta masivos no. Benja, cuando se habla de público, estamos trabajando con un público específico ahora, ¿y cuál es el proyecto a mediano plazo, por ejemplo? ¿Ampliar ese público o fidelizar ese público? La idea es fidelizar el público. Consideramos de que no es un producto que se pueda hacer masivo. Si ven, hay competidores que han optado por esa vía. Nosotros consideramos, y por los contactos que hemos hecho con cocineros y con público, o sea, esto empezó boca a boca, o sea, a ver, probalo, decime que te gusta, que no te gusta, que te parece, que no te parece, así empezamos y se va trabajando de esa forma y la idea es fidelizar ese... Sí, el doble desafío de educarlo y fidelizarlo. Bueno, pero o sea, lamentablemente nos encontramos con ese problema, entonces por ahí el camino puede ser más corto, hacer algo masivo que lo vendés como pan caliente y andás a ver si lo vendés. O sea, mucha gente va, te compra una vez, mira, compré azafrán, y después cuando lo consume. No, pero no tiene, no conoce, entonces es un camino más largo, bueno, es el que uno eligió. ¿Alguna perspectiva para el futuro con respecto al azafrán? Sabemos que tenemos un producto de buena calidad. Lo que nos falta es volumen. O sea, en calidad nosotros lo hemos hecho analizar en CITIMAP, Laboratorio de Ciencias Químicas. Se han hecho degustaciones con chefs reconocidos y no tenemos nada que envidiarle a cualquier azafrán con denominación de origen La Mancha o que se comercialice en Italia. ¿Tenés conocimiento si los competidores llegan a ese nivel de calidad o menos? Hay uno de los que yo conozco y que Mario Volkov, que es de la empresa Plan B, ellos lo conocemos no solo por una cuestión de que hacemos lo mismo, yo no lo tomo como competidor, sino como alguien con el cual nos embarcamos en esta actividad. Sin saber nada, y de a poco se va logrando mejoras. En calidad
ellos en su momento, Mario hizo un análisis, le daba bastante aproximado, no llegaba a estos parámetros, pero estaba con una azafranera ahí. Además, en su momento nosotros fuimos a asesorarlo en algunas cuestiones por el manejo que no era el adecuado. ¿Tiene un vencimiento? El azafrán, si vos lo tenés bien conservado, no. Por las reglamentaciones alimenticias, por lo general se usan periodos de 2 o 3 años. No porque el producto se vea alterado desde el punto de vista de contaminación o alteración por algún hongo o moho que se forme, sino por una cuestión de reglamentaciones de un alimento. O sea, el azafrán, si está bien conservado, vos lo podés tener ahí. Hoy con 1 kilo, que parece poco, ya podés salir al mercado. Un envase de esto, que tiene 1 gramo, está en alrededor de 100, 120 pesos. El azafrán se paga por calidad. Vas a encontrar de todo. Por los estudios que hicieron, creo que en la UNICEF me dijeron que era de, lo que ahí era de calidad superior. Categoría superior 1, o sea, sí. La norma ISO 36322 es la que da los parámetros organolépticos de la azafrán. Nosotros hicimos bajo esa norma los análisis y nos da categoría superior 1, o sea, lo máximo que se puede esperar de la azafrán. ¿Cuánto es lo que se estipula más o menos para poder exportar? No hay un volumen para exportar. Hay países que exportan 5 kilos, 10 kilos, pero no hay un volumen. Si uno evalúa esto desde un punto de vista de mercado, tenés un mercado acá mismo en Brasil, ni siquiera pensar Estados Unidos o Europa, lo tenés acá nomás. Una ciudad como Sao Paulo, la tenés acá y podríamos exportar y hay un mercado, pero el volumen que hay en producción en Argentina no alcanza para nada. Y al generar un embargo para ir a abastecer eso, o el mercado, ponele potencial de Sao Paulo, no sé si los números son tan rentables como venderlo acá adentro. Una pregunta, ¿qué otros elementos tienen estos productos? Hay otras aromáticas que venimos en esta etapa haciendo propagación y multiplicación de plantas. Orégano, salvia, tomillo, romero, peperina, burro, cedrón, que en esta etapa lo que estamos buscando es propagar plantas, o sea, multiplicar plantas para después entrar en una etapa de producción. Todo aromático. Sí. O sea, no, esa es lo que apuntamos. O sea, hoy, si uno quisiera llegar a volúmenes para destilar o hacer sus productos, tenés que hablar de volúmenes ya mucho más importantes. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de manejar una escala en la cual no se nos vaya de la mano, porque apuntamos básicamente a calidad. Y calidad y cantidad no son buenos sinónimos para nosotros. O sea, si uno quiere buscar calidad, no puede irse a producciones muy extensivas. Pero por el momento el fuerte de ustedes es el azafrán, ¿no? Sí, sí. Y lo otro es, como son otras alternativas donde estamos sumándolas, pero estamos claro. En este momento en una etapa en que no hay gran producción. O sea, estamos en una etapa de desarrollo de plantas para posteriormente la producción. Sí. Me surge una duda con todo esto. La finca, por ahora, hace foco en el azafrán, pero vos me dijiste que están como mirando también otro tipo de hierba, o sea, mi identidad momentáneamente va a reflejar solamente lo del azafrán o quieren buscar algo más global que englobe no, va a todo el resto. englobar, a futuro va a englobar todo. O sea, hoy estamos con el azafrán. A futuro va a englobar otro tipo de producciones. Por eso decía que estamos en una etapa de propagación de plantas para ir a otro tipo de aromáticas y después los subproductos que podamos hacer en relación a estas materias primas. ¿Los subproductos que están haciendo cuáles son? ¿Los licores de eso? Licores y
mieles con azafrán. Todo el envasado lo realizan ustedes. Sí. Azafrán molido, No. ¿piensan hacerlo? ¿Por qué no? ¿Y el amarillo? No. Fácil de adulterar. El azafrán molido es fácil de adulterar. Entonces, por lo general, por eso optamos por comercializar solo hebras. Y lo que queda de molido o, digamos, de hebras chicas o partidas, eso es lo que utilizamos para sus productos. Que organolépticamente no es una hebra de menor calidad. La hebra conserva la misma calidad, lo que pasa es que es una hebra de una flor más chica o es una hebra que se partió. Entonces, en vez de ser el filamento entero, es un pedacito de... Entonces, en vez de descartarlo o venderlo como molido, en muchos lugares se vende como molido. Nosotros consideramos, y a nivel mundial, la forma más fácil de adulterar el producto. Entonces, como esto es algo nuevo y tenemos que generar la confianza en la gente, la única forma de no adulterarlo es la hebra. Demostrando que es la hebra. Esto es hebra. Eso que vos compras en Bolontina, es más pimiento, una mezcla de otro, pero no es azafrán. Si no, no te podría Entonces, la salir forma de mostrar 10 que pesos o 12 pesos un dedo. Claro, pues la gente está acostumbrada a tirarlo así. Más, como publicistas o trabajar en gráfico, ustedes saben que el amarillo es un color que llama mucho la atención. Vos cocinás y te sirven un plato de arroz amarillo, ¡oh, qué bárbaro! En realidad es puro color. Eso no tiene ni aromas ni sabor. Lo que se usa es curcuma, básicamente. Para darle color es amarillo huevo, pero no es azafrán. El azafrán no te deja la comida amarillo huevo. La tiñe, pero no la deja ese amarillo huevo. Pero como lo que llama la atención es el color, vos ahí te sirven un plato bien amarillo, entonces esto es más sabroso. Y en realidad no. Por eso hablamos de la cuestión cultural, de que tenemos que aprender, porque es un producto nuevo. Nosotros mismos, o sea, no hay, somos expertos. Hace 5 años comprábamos el Danito y que ponía y estábamos reconvencidos que Eso es azafrán. En lo que respecta a lo que nosotros apuntamos, que es que la gente aprenda a conocer el producto para después saber darle la utilidad que le quiera dar, porque esto se lo relaciona al arroz y la paella. En realidad se pueden hacer helados, se pueden hacer panes, se pueden hacer un montón de, o sea, licores, o sea, se pueden hacer un montón de cosas con el azafrán, con otro tipo de aromáticos. Entonces, lo que es charla, nosotros durante varios años estuvimos dando capacitaciones, inclusive, en donde en lo personal me cansé de renegar en relación a lo nuestro. No es una cuestión meramente comercial, sino que esas charlas, la finalidad que tenían era capacitar a quienes querían producir porque estaban haciendo todo mal. O sea, desde la producción, porque se hablaba del negocio del azafrán y no había producto. A hoy se habla del negocio del azafrán y no hay producto. O sea, en internet van a encontrar un montón de cosas. ¿Qué es internet? ¿A dónde apuntan llegar con este emprendimiento? A decir, no sé, que el volumen sea tanto que, no sé... En lo personal, ahí ya hablo de lo personal. Él es mucho más joven que yo, puede tener otras expectativas distintas. En lo personal, la idea es llegar a una escala en la cual podamos manejarlo sin volvernos locos. O sea, que esto no se nos vaya de las manos. De definir una cantidad de hectáreas o kilos, cuando, al menos de mi parte, yo vea que hasta acá llego y con esto estoy satisfecho, si él quiere proyectarlo, tiene menos años que yo, está en libertad de hacerlo. En lo personal, creo que de haber arrancado de la nada a lo que hoy hemos tenido,
que no es ni mucho ni poco, es lo que es. Es una satisfacción personal y familiar, porque de esto hace 5 años no sabíamos nada. Hoy no es que seamos expertos ni mucho menos, o sea, simplemente tenemos la experiencia de 5 años de, sin haber sabido nada de esto, llegar a tener un producto y apuntaremos a un volumen que uno diga, si en unos años más llegamos a 10 kilos o 15 kilos, si pudiéramos tener más, bien, pero como que el objetivo no es la rentabilidad, sino yo quiero lograr esto, no. Obvio que una rentabilidad buscada, bien, o sea, nadie trabaja gratis, pero el afán de esto, al menos en lo personal, la proyección que pueda tener por su vida y por el desarrollo que pueda hacer con otras cosas, ya por ahí excede a lo mío. O sea, esto es algo que hemos empezado con él o en la familia, y que obviamente se apunta a un desarrollo y año a año hemos ido creciendo. Pero no hay una meta de decir, bueno, hasta acá y hasta que no lleguemos a exportar toneladas. En lo personal y para el contexto actual que tenemos, pensar en exportar a mí no me interesa. No solo por falta de volumen, sino por las condiciones macroeconómicas y las trabas que tenés para exportar. Aparte algo ya a mayor escala y se torna inviable del manejo productivo. No hay forma, y a lo mejor el porcentaje de rentabilidad que obtenés, aunque después en valor concreto pudiera ser más, a lo mejor ese porcentaje también lo obtenés manteniendo esto en un segmento, como decimos antes, por ahí más premium, algo un poco más enfocado a la calidad y no a grandes volúmenes, porque tampoco es algo y una realidad que dice, no es solo una cuestión cultural o de alguna manera transmitir o enseñar el uso y demás que se puede hacer acá, sino que realmente no es un mercado ampliamente consumidor de esto, porque tenemos otros gustos, digamos, como consumidores que no pasan netamente por esto, o sea que tampoco es de esperar una locura de gente, sí, la idea es que lo usó, que alguna vez porque se acordó, porque su abuelo tenía, porque lo usó, porque le hace una aplicación y demás, poco fidelizar, como se respondía Seba, a que entiende el valor que puede tener. Ya hacerlo algo mucho más masivo no tiene va en detrimento de la calidad. O sea, si ustedes ven o buscan información por internet, el azafrán, por ejemplo, se utiliza para darle el dejo amargo, el bitter bean, al Fernet. Es uno de los tantos compuestos que tiene el Fernet. Ahora, la calidad industrial es mucho menor que esto. Entonces, si vos apuntás a ese mercado, si leen información, sí, Argentina consume, entre Branca importa 2.000 kilos. Las estadísticas yo las tomo como estadísticas, no como datos reales, por haber conocido y empapado bien del mercado. Yo lo tomo como estadística. Hoy, como les decía antes, si entre todos podemos llegar a 8 kilos a nivel país, entonces hablar de sustituir importaciones, de exportar, en mi humilde opinión estamos bastante lejos. Nosotros consideramos que al disponer de un producto de calidad, quien lo consuma, que es otra de las problemáticas, no ser un producto que lo conozcamos, hay una falta de cultura de consumo. Entonces no se sabe cómo usarlo, no se sabe cómo... Sí, la mayoría cree que es para eso. Para eso, o sea, y no salgan de eso. Entonces, pero por una cuestión cultural, no es algo que lo hacemos en este país. Si acá hablamos de asado u otras producciones, podemos tener más experiencia. Y en realidad, si ustedes van a otra parte del mundo donde se produce, cualquiera consume azafrán en su casa. Entonces, ya hay ciertos mitos en relación al azafrán y el oro rojo y el precio. Lo que nosotros nos hemos encontrado fue ese problema, de tener que explicarle
cómo deshidratarlo o cómo usarlo. A gente que se supone, si vos me decís, bueno, cualquiera de nosotros que es un ignorante de esto, un neófito, bueno, es razonable. Ahora, con alguien que ha estudiado gastronomía, que conozca cómo manejar el producto, bueno, eso ha llevado a que, por eso insistimos en que todo un proceso de trabajo de formación cultural, como para que realmente se conozca y se sepa cómo utilizarlo. Si vos agarras la hebra y la tirás así en la comida, no hace nada. Y no, no va a liberar todo su potencial de aroma, sabor y color. ¿No hay exposiciones o ferias o algún tipo así de charla informativa que se organicen para dedicarle a ese tipo de en realidad, en la actualidad, no sé, o sea, hace poco se hizo acá en Malagueño, en la rural, sé que hubo gente que estuvo hablando del tema. Uno ve, bueno, y vender un poquito en miligramos, y sí, pero el uso y la particularidad de esto, ¿no? Son volúmenes muy pequeños los que se manejan, porque o sea, uno está acostumbrado en Argentina a trabajar o a ver la producción agropecuaria, soja, maíz, y calcúlenle que la producción mundial de azafrán son 180 toneladas. Estamos hablando de unos 6 camiones de soja. En peso y volumen, para que dimensionen lo que es la producción de esto a la producción extensiva que hacemos en este país. O sea, 6 camiones salen del campo, chiquitos. Y esto, la producción mundial, a Gatas llega, y siempre y cuando Irán, que es el mayor productor, se le dé por producir bien. Si no, la producción baja 30 o 50 toneladas como nada. Y lo que no hay en esos países, por aquí hay una muestra, hay un productor conocido nuestro que es Juan Antonio Ortiz, que está en Minaya, es uno de los 2 productores más grandes de España. Él produce 200 kilos, 200, 250 kilos al año. Nosotros este año sacamos 1 kilo. Pero el volumen crece todos los años. Sí, vamos creciendo, pero estamos lejos a nivel país de lo que es España. Y España no es el mayor productor. O sea, cuando yo empecé a dar charlas en el 2009, nos encontramos con que los pocos colmos que había en el país estaban en Mendoza. Acá se hizo una explosión en Córdoba de difusión del azafrán, y lo lamentable es que esos pocos colmos que había en el país se manejaron inadecuadamente y se perdieron. Entonces, hoy podemos hablar de sustituir importaciones, de exportar, y lo que hay es poco y en algunos casos hasta de pésima calidad, y no están en capacidad floral. Hay poca cantidad de productores en realidad, y hay poca cantidad de productos. Y el mercado de Argentina da todavía para que nos pasemos 15 años desarrollando esto sin ningún tipo de problema de competencia entre estados argentinos. Siempre y cuando tenga calidad. Hay quien eligió el mercado masivo. Yo quería saber qué esperan ustedes o qué les gustaría que reflejara el logo o el diseño que se haga de la pieza. Digamos, algo que ustedes digan, esto tiene que ser central. En realidad, lo que queremos transmitir es si un producto, o sea, es un producto de calidad. El proceso con el que venimos trabajando es orgánico y biodinámico. Que básicamente eso, o sea, no hay otra, o sea, creemos que el consumidor tiene que aprender a conocer el azafrán y saber diferenciar. Entonces, nosotros lo que estamos ofreciendo es eso. ¿Reconocen la calidad? La calidad y que es
eso va a llevar un tiempo, porque realmente no hay una cultura de consumo. Entonces uno tiene que también ir transmitiéndole y el cliente o el consumidor tiene que conocer algunos aspectos del producto para saber diferenciar entre qué cosa es buena y es mala, o que no es de esa calidad. Todos los alumnos van a tener que buscar pacientemente algún signo marcario de una marca con la cual ustedes se identifiquen y digan, bueno, es una marca que refleja en parte lo que nosotros queremos llegar a ser en cuanto a nuestro producto estrella, que en este caso es el azafrán. ¿Hay algún nombre o alguna marca en particular que a ustedes les parezca que está interesantemente resuelta o que refleja un poco algunos de los atributos que ustedes tienen de esto de la calidad, de lo biodinámico y de la producción orgánica? Lo que habíamos, con lo que habíamos empezado era con la finca, el agregarle el nombre o la ubicación de Altagracia. Eso está fundamentado en que apuntamos a una denominación de origen o una identificación geográfica, por eso el tema de decir, bueno, fijar el nombre. Pero la finca sería el nombre. Justo que eso, sí. Me surge una duda con todo esto. La finca, por ahora, hace foco en el azafrán, pero vos me dijiste que están como mirando también otro tipo de hierba, o sea, mi identidad momentáneamente va a reflejar solamente lo del azafrán o quieren buscar algo más global que englobe no, va a todo el resto. englobar, a futuro va a englobar todo. O sea, hoy estamos con el azafrán. A futuro va a englobar otro tipo de producciones, por eso decía que estamos en una etapa de propagación de plantas para ir a otro tipo de aromáticas y después los subproductos que podamos hacer en relación a estas materias primas, digamos. O sea, la intención nuestra es integrar toda la cadena de valor, arrancar con producción primaria y después procesar parte de la producción para llegar a distintos tipos de productos. En el caso, por ejemplo, de azafrán, hoy no tenemos producción láctea, pero hemos hecho ensayos y pruebas de hacer quesos saborizados con azafrán. Tranquilamente podríamos, sin tener una producción propia de lácteos, comprar y procesar. Pero básicamente apuntamos a eso. ¿Hay alguna marca de azafrán que nosotros podemos tomar como referencia, como diseñadores, de decir, esa marca de azafrán es reconocida porque el producto es bueno? Más allá de que la marca sea buena o no, pero digo, que esa marca represente un azafrán de buena calidad. De lo que hay que uno conoce como azafrán de buena calidad, el azafrán de Minaya, que lo produce Juan Carlos Ortiz, es un azafrán que, si ustedes lo quieren ver, tiene denominación de origen de España, tiene denominación de origen protegido. Hay otras marcas en el mercado como la Carmencita. Acá en el país se comercializa uno que es el Ruedo, que puede tener certificación y todo, pero en calidad no es. Lo que se importa como Carmencita en el país, que lo pueden ver en algunas tiendas grandes como Falabella, en realidad son azafranes que se producen en India o en Irán y se envasan, se importan como azafrán de España y no es azafrán de España. Lo que pasa es que se relaciona siempre que el mejor azafrán es de España. Calcúlenle que la última producción de azafrán que hubo el año pasado, ellos ahora van a estar cosechando en octubre, van a estar con la cosecha de este año. El año pasado, como dato anecdótico se lo doy, España produjo 1.250 kilos de azafrán, productores propios españoles, que salen con denominación de origen, y exportó 35 toneladas. Nosotros tenemos contacto con productores españoles y sabemos que cosechamos 1.250 kilos y se exportó 35 toneladas. Esa diferencia de algún lado sale y se vende como azafrán español y realmente no es español. Una pregunta. ¿Quieren que mantengamos nosotros nuestra identidad, algún color, algún elemento significativo para ustedes?
nosotros, si ustedes pueden ver la flor es muy llamativa por los colores que tiene. Tradicionalmente, varios logos que vean, como la flor es llamativa, se usa eso. Si a alguno se le ocurre otra cosa mejor, es cuestión de creatividad. Tengo una consulta. Nosotros vamos a trabajar también con el tema de los tamaños mínimos. Y, por ejemplo, los productos que tienen son los fresquitos, esos son los más chicos que tienen. Este es el envase más chico, que son 200 miligramos, 0,2 gramos. Acá hay medio gramo y acá hay 1 gramo. Claro, porque también estarían buscando que la identidad pueda ser transmitida ahí, o sea, el logo. La reducción. Es complejo, por eso, o sea, es más, hay un montón de problemáticas que después surgen con esto, pero a través de este tipo de envase encontramos una forma de poder explicarle a la gente cómo utilizarlos, porque fue el primer problema que nos encontramos, que agarraban la cebra, la tiraban así, che, no tiñe, o no tiñe olor, o bueno, ¿cómo lo usamos? Y lo agarramos y tiraban. Entonces, primero describir la forma de utilización del producto. Claro, por ejemplo, aquellos frasquitos hay otros productos que traen una etiquetita. O podés ponerle una etiqueta o podés hacerle un envase en cartón donde vos te queda. O sea, hay distintas formas que se pueden implementar como para que no quede, o sea, no tengas que hacer un logo tan chiquito que no se puede identificar. ¿Algún eslogan? ¿Algo? Porque yo leí que en los trayectos que tenían algunas ideas dando vueltas, pero no específicamente. Definido no hay nada. Concretamente definido no hay nada. O sea, lo que uno puede decir que tiene dando vuelta tiene que ver con los distintos productos, no solo el azafrán, sino también con la forma de producción. O sea, nosotros partimos un poco de somos el reflejo de lo que comemos. Si uno lo que come conservantes, químicos y un montón de cosas que no son de procedencia natural, va a tener un tipo de calidad de vida o por eso hacemos hincapié en tratar de consumir, y que es lo que hacemos nosotros con los productos nuestros, que toda la producción sea sana, sin uso de químicos ni de productos que alteren sabores, aromas. Claro, ustedes apuntan directamente al proceso natural. Un proceso orgánico, o sea, inclusive lo biodinámico es un poco más complejo todavía, porque tiene que ver con una cuestión filosófica. Entonces ya no... Eso va a preguntar. Lo que quieren transmitir ustedes en realidad así con la imagen, sería, aparte de lo que ya dijiste, calidad y natural, algún otro atributo que quieran, que tiene que reflejar esa identidad. En este momento la verdad no se me ocurre otra cosa, pero lo que nosotros queremos transmitir es eso. Inclusive con la producción biodinámica tiene que ver con una cuestión, como decía recién, filosófica y que va más allá de una cuestión de si el producto es de buena o mala calidad. Tiene que ver con el tipo de vida saludable que cada uno quiere tener. O sea, o cómo querés. Por eso el tema de somos lo que comemos. O sea, si los productos que vos consumís son sanos, no tienen alteraciones genéticas. O sea, muchas veces hoy en la producción se utilizan hormonas para lograr un desarrollo más violento o en un tiempo más corto. Porque el negocio tiene que ser rentable, más rápido. Bueno, en esto nosotros, digamos, sabemos que en el caso del azafrán hay que tener paciencia, no tenemos apuro, entonces respetamos esos procesos naturales y de ahí que los productos que salen son de calidad. No es ninguna magia ni nada extraño. O sea, si vos la naturaleza la dejás que cumpla todo su proceso en forma natural,
natural. Claro, la forma de procesar de ustedes como que también garanticen una calidad, como que también sería el atributo principal de lo que quieren ustedes. Básicamente. Cambiando un poquito de tema, ¿tuvieron contacto, ya charlaron con algún diseñador, le propusieron? No, en realidad no, no, porque recién ahora queríamos empezar vuelvo a lo mismo de antes, para no tener un volumen de producto que pudiésemos salir a comercializar, no queríamos empezar a trabajar en nada, porque el objetivo era primero disponer de producto en volumen y en calidad. Porque en estos 4 años lo que fuimos haciendo fue depurar los procesos de secado o deshidratado para lograr esa calidad. Y lo que se ha hecho con eso que van a ver, esa marca, ese tipo de letra, y el color un poco que preguntaba ella antes, que era de alguna manera el lila, representando un poco el color de... ¿Quién lo diseñó ese logo? ¿Cómo se planteó? ¿Cómo surgió? Nico se sentó en la máquina. ¿Cómo esa era la pregunta si le habían hablado con alguien? En realidad, lo primero que se usó, como comentaba él, era la flor, como ya de por sí es bastante llamativa y no es muy conocida, entonces empezamos a usar la flor y alguna idea de nombre al principio que era Azafrán Altagracia, por referenciarlo al lugar, como también decían, no solo por la denominación de origen, sino como para tener una identidad diferente a lo que se ha hecho de azafrán en la ciudad de Córdoba, digamos. Y bueno, empezamos con la flor, después con esta idea de a lo mejor agregar algún otro subproducto y demás, azafrán nos limitaba a eso, y fue quedando la idea de la finca en esto de representar algo natural y de campo, y la idea de finca sin tampoco ser campo demasiado grande o esta cosa extensiva, sino algo más que suene entre quinta y campo, algo, un poco esa era la idea. El color sí ya lo teníamos un poco definido, como decía antes, por la flor. Y bueno, Nico que armó las etiquetas también, y el tema de los blisters, que era importante agregar de alguna manera cómo usarlo. Entonces a lo mejor no es de lo más elegante porque no es un frasquito y demás, la medida más chica, porque otro problema es que frasco chiquito no hay. Entonces, bueno, fue lo que pudimos armar para hacer las presentaciones más chicas de gramos y con algo de explicación de cómo usarlo, porque una vez está acostumbrado, como si fuera orégano, agarrar y tirar, y no es el uso. Entonces, bueno, tenemos que explicarle cómo hacerlo. Entonces, bueno, surgió la idea de la tarjetita y demás, que ahí lo resolvimos así. En los frascos sí, puede ser algo que uno anexe o hacer toda como vienen algunos paquetes en donde se pone el frasco adentro, o la idea que se me ocurra. Una problemática que nos hemos encontrado respecto a los envases es la disponibilidad de envases. En el país hay solo 2 fabricantes de vidrio, son del mismo dueño y producen lo que tienen ganas y te proveen cuando tienen ganas. Entonces, cuando vos decís, bueno, vamos a disponer de tanto producto, nos ha pasado de encargar envases y tener producto y no poder envasarlo porque no hay envases disponibles. Entonces, cuando uno dice, bueno, busca otra alternativa de envases, no hay demasiado por el tamaño del producto. ¿No probaron con tubitos de ensayo chiquititos? Todo lo que es vidrio, sí. No, por una cuestión del tipo de producto, no lo queremos poner en envases plásticos. Vienen. Sí. Pero si decidieran poner en envases plásticos, ¿pierde algún atributo o es mejor el...? A mí en lo personal no me gusta. Pero, o sea, ¿estéticamente o porque pierde atributos del producto? No, el producto no va a verse alterado dependiendo del plástico que usen. Hay envases plásticos que no sabe cuál es la procedencia del material con que se hizo y si es reciclado puede tener contaminantes. Entonces, lo plástico no va con lo orgánico. Es una cuestión de coherencia. O sea, por eso descartamos los plásticos. Dijimos, bueno, vamos a usar envases de vidrio. Empezamos a hacer, dijimos, bueno, este envase nos gusta, este puede ser, este es el que da para el producto. Un momento, no hay envase.
5 meses esperando para que nos traigan envases. En Buenos Aires, acá, en distintos lugares. Y De hecho, estos mismos, que no hay ningún diseño, nada del otro mundo, y los tengo que traer de Buenos Aires porque la botellita... La fábrica es Rigoló, que está en San Juan. Rigoló reparte al país lo que tiene ganas cuando tiene ganas. Es más, hemos tenido problemas con el soplado de las botellas, por ejemplo, porque tenían deformaciones. Entonces, si vos estás hablando de hacer un producto de calidad y que haces esto y lo otro, haces hincapié en calidad, y la presentación es una botella que está torcida o soplada mal, digamos que... Porque tomaste licor antes. Sí. Entonces, no es una problemática menor el tema de los envases. Se podría hacer un folleto complementario en envase que diga a la persona cómo usar el producto. Eso sería Es que eso es importante para realmente formar esa cultura. E inclusive no solo cómo usarlo, sino en qué usarlo. Ampliar más allá del arroz y la paella. Sí. Se pueden añadir, O sea, claro, recetas. Hemos hecho muffins, pudincitos. O sea, muffin que hay con azafrán y chía. O sea, a nosotros nos gusta cocinar y bueno, una forma de ir probando los distintos usos, bueno, cocinemos y probemos distintas formas. Té, se puede hacer té, o sea, una hebra, o sea, calcúlenle que la hebra, la flor, si la ven, tiene 3 filamentos. Esos 3 filamentos, eso es lo que se considera una hebra. El triploide, eso es una hebra, no un filamento solo. Eso, una hebra, son esos 3 filamentos. Por plato, si el azafrán es de buena cantidad, se pone una hebra por comensal o por plato. Si el azafrán es de buena calidad, con eso va a dar aroma, color y sabor. Si el azafrán es de mala calidad, le van a tirar un puñado y no va a hacer nada. De ahí que cuando uno dice, bueno, hay que fidelizar al consumidor, hay que realmente hacerle entender. Por eso cuando uno dice, no, el azafrán es caro. Sí, es caro si vos tenés que echar un puñado en un plato. Pero lo que corresponde usar es... ¿Y esa información la podemos sacar de ventana? ¿De la calidad organoléptica o de cómo ¿Cómo? consumir? Está ahí la tarjeta. Sí, ahí está. Acá nosotros lo hemos puesto de cómo se debe utilizar. Eso lo tienen los chicos. Después de leer mucho y haber hecho muchas pruebas, yo te puedo decir con fundamento que es así. Hay... Sí, pero ¿de dónde le podemos sacar? La información es que ustedes quieren. No sé si la dejamos. La vamos a escanear y le vamos a sacar fotos. ¿Sí? Ustedes ahora la van a observar en vivo y en directo ahí. No pasa nada. Después la tienen. Pero, o sea, lo que es la utilización del producto es algo con lo que hay que ir trabajando, que la gente aprenda a utilizarlo y sacarlo del concepto de arroz y paella. ¿Cómo se definen ustedes como proyecto familiar, si tuvieran que definirse así brevemente, en todo lo que hacen? Si uno hace una evaluación de cómo empezamos y a dónde terminamos, creo que la complementación de las actitudes o atributos que cada uno de nosotros puede tener se logró complementar como para decir, bueno, la persistencia o la tosudez en algunos aspectos, de capricho, de decir, bueno, esto no nos va a ganar, si alguien lo hace en el mundo, no podemos ser tan burros de no hacerlo. La mesura como para decir, bueno, esto sí, esto no. El aporte, sí, bueno, paciencia tuvimos que tener, es más, el año pasado nos invitaron a una charla en España, mandamos un trabajo de lo que habíamos hecho, un resumen, y a ellos mismos les había sorprendido que en 4 años habíamos hecho esto. Por un lado es un orgullo y por otro lado ellos mismos nos dijeron, miren, este camino síganlo porque van bien. Les hace falta tiempo. O sea, una de las personas que está catalogado en España como el tipo que más sabe de azafrán, nos dijo, van bien, tengan paciencia. Paciencia tenemos, porque ya hace
un rato que estamos con esto. Por otro lado, uno si, digamos, en esto, si uno no le pone una cuota de pasión y ve que los resultados año a año van siendo positivos, a pesar de que el primer año fue un desastre, creo que eso nos llevó a que nos podamos complementar e ir para adelante y llegar hoy a esto. Para decir que el emprendimiento familiar va de la mano con esto de la producción de azafrán como sinónimo de una vida que está caracterizada por la paciencia, por la tranquilidad, por un estilo de vida que uno... Por la identidad, ¿no? Sí. O sea, en realidad un viejo productor dijo que no es que la persona o el productor elige producir azafrán, sino que el azafrán elige al productor. Eso me lo dijo un viejo productor. No sé si es casualidad, si es así, sí hay que tener paciencia. Y creo que si uno elige un modo de vida o un estilo de vida en el cual puede vivir de lo que le gusta, en el medio que le gusta, desarrollando la actividad que a uno le da placer, creo que ya es una gran satisfacción. Tampoco es que vivimos súper tranquilos, también vamos camino a, ¿viste? Pero no todo color de rosa. No, o sea, como la vida, pero digo, pero bueno, o sea, el entorno ayuda a que uno pueda, o sea, tenemos la suerte en este bendito país de poder elegir qué camino queremos seguir. Con respecto al nombre que en algún momento hiciste así un gesto de que era lo que estaba, pero que a lo mejor podía haber un cambio y demás. Ustedes, yo recién les preguntaba, ¿habían buscado algo relacionado con el mismo nombre, otras cosas que estén aplicadas? Si estaba registrado como marca. No, no está registrado como marca, no está registrado. Digamos, surgió lo de la finca como una forma de decir, bueno, en una finca, inclusive un poco esto después de haber visitado productores en Mendoza, que allá la finca es ellos le dicen la finca, a la chacrita, y sonó simpático y una forma de que es algo que conserva lo auténtico, lo que pueda ser casero o como la huerta, sí, algo que no es una producción masiva y extendida. O sea, que se conservan los modelos de producción convencionales, tradicionales, que inclusive en muchas partes, si uno recorre algunos países de Europa puede ver cómo pequeños pueblos conservan su tradición. Nosotros, por nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, le damos poca bolilla a eso. No, recién ahora se está empezando a darle un poco más de importancia a lo autóctono o a lo que en tal lugar se hace tal cosa y esto cumple tal requisito, tal característica. Y esa fue un poco la idea, de decir, bueno, con esto uno sepamos, lo que te comentaba antes, de los diferentes aromas. Ese azafrán de España tiene denominación de origen, es un excelente azafrán y tiene un aroma distinto a este es más intenso. Pero eso tiene que ver no que uno es mejor que otro, sino que es la cualidad organoléptica de acuerdo al lugar donde se cultivó, como en el vino. El terroir en el vino es lo que determina esas características que uno agarra una cepa, pónganle un Malbec, y no es lo mismo un Malbec en precordillera, en alta montaña, acá o en Salta. Y la cepa puede ser la misma, pero la característica, el sabor, el aroma y el color va a ser de acuerdo a ese clima y a ese suelo. Y en este caso pasa lo mismo. Si uno digamos, empieza a trabajar y a conocer un poco más esto, empieza a ver otros aspectos que van más allá de si tengo azafrán, le pongo una marca y esto lo posiciono. Pero como ustedes quieren conservar la finca, así, ¿no? Sí. La idea es conservarlo. Si por ahí a alguien se le prende la lamparita y dice, mira, surge tal cosa. Que cumple con los atributos que ustedes quieren estar marcando y... No, digamos, no lo
no lo descartamos. O sea, por ahora ese nombre fue el que nos cuadró como para decir, bueno, reúne esos requisitos que... Sí, porque se puede trabajar con ese nombre, con la finca, y si no se puede buscar por otro lado, y bueno, lo mejor que usted me dice, no, quiero que la finca esté presente y... La idea de la finca la pusimos porque reunía ese atributo de decir, bueno, es algo que no es la producción extensiva, o sea, es algo más familiar y casero, digamos. La Altagracia también tiene que estar. Sí, por una cuestión de que apuntamos a una denominación de origen. Entonces, la denominación de origen sí o sí es por región. Es también un proceso largo, porque tenés de 3 a 5 años de certificaciones para que realmente se compruebe de que ese producto es producido ahí. Ese es uno de los problemas que hoy hay en el mercado. O sea, hay muchos que dicen azafrán español, azafrán de Córdoba, azafrán de donde sea, y que en realidad lo que hacen en algunos casos es importarlo como esencia para saumerio y se envasa acá como salga. O sea, y esto, o sea, no está ni en las estadísticas, ni en ningún libro, ni nada. O sea, son las cosas que ocurren lamentablemente y que bueno, yo, digamos, a lo largo de estos años he recorrido distintos lugares de producción, creo tener algún fundamento como para poder decir lo que digo y conozco otras producciones y sé si están o no en capacidad de producir y qué. Entonces, por eso hacemos hincapié, o sea, no en ver si uno está con la competencia o cómo compite o qué dice o qué pone. Nosotros sabemos que tenemos y cada uno elige el camino que quiere seguir. Si quien ha elegido comercialmente masivizar, hacerlo masivo esto, es el camino que eligió. Nosotros no, aunque sea más largo y más tedioso. Digamos, para ir finalizando, ¿algún consejo que nos quieran dejar a todos los alumnos que están acá y los que van a ver este video? Ustedes como protagonistas de este emprendimiento familiar, que son los 3 más las 2 chicas seguramente, y que están seguramente, que le quieren dejar a todos los chicos que están trabajando y que trabajaron este semestre pacientemente con todo lo que es la generación de esteticismo musical. Como resumen, creo que lo importante es no tener una sola campana. O sea, lo que yo he dicho es mi opinión. Para hacer un buen desarrollo de su trabajo, tienen que buscar información, que la fuente de información sea realmente la real, si no, su trabajo se va a ver desvirtuado en el resultado final. De lo que hay en internet, todo tómenlo con pinzas, más, diría un viejo dicho, en la cancha se ven los picos. Entonces, si alguien le muestra algo por internet, la mejor forma es ir, verlo y decir, acá está. Y que tengan paciencia, o sea, en este trabajo que les va a tocar hacer, no hay que desesperarse y sinceramente, o sea, siéntanse en la libertad de hacer lo que ustedes crean que pueden aportar o que les puede servir para su desarrollo profesional. O sea, no se condicionen a lo que nosotros podemos transmitir nada más. Lo nuestro es una opinión de alguien que hace y lo hace de esta forma. ¿Tienen, una última pregunta, ¿tienen algún elemento en la finca? ¿Cómo es la finca? O sea, ¿tiene algo que la identifique, un árbol, un camino de entrada grande? Es nuestra casa, está en la ruta, tiene un cerco de madera en todo el frente. Lamentablemente algunos árboles se han quemado con un incendio, pero bueno, la ubicación es en Altagracia. Digamos, en el signo marcal, ¿a usted le gustaría que además de estar los elementos como por ejemplo la flor, el bulbo, todas esas cosas,
haya algo que la gente al mirarlo se dé cuenta que es de Altagracia, digamos, algún elemento característico de Altagracia. Digamos, podría ser o sea, o algo con lo que habíamos estado hablando, trabajando, era una especie de pintura o gráfico, no honda pintura de un paisaje que involucre las sierras, y la entrada que tenemos nosotros hecha es muy parecida a un logo que puso Altagracia. Sí. Bueno. Hace referencia al patrimonio de la humanidad en Altagracia. Este dibujito es muy parecido a la entrada que tenemos nosotros en el campo. La idea era trabajarse en base a eso, no, o sea, fue algo que se nos ocurrió. Quizás que hablamos de emprendimiento familiar, también podemos reflejar algo de la familia, también en la imagen, aparte de todo. Si querés hacer 5, que están no, eso. Manéjenlo con total libertad ustedes. O sea, nosotros de diseño, nada, como habrán visto, o sea, así que en eso todo refleja que tenemos formación técnica. Diseño del logo, el diseño de eso refleja que tenemos nuestra formación en técnica, entonces nuestro hemisferio derecho desarrolla el poco. ¿Les gustaría que se mantenga así impulsiva o podemos darle opción? No sé si el trabajo tiene alguna pauta específica en cuanto a reforma y demás, pero a veces puedo poner una letra impulsiva y que de pronto Eso, también, digamos. Siéntanse en total libertad de desarrollar lo que ustedes se les ocurra. O sea, eso es lo que a nosotros se nos ocurrió y con lo que venimos las trabajando. pautas que tienen que hacer, Pero creo que lo mejor es no condicionar. Si no, ya estamos poniendo pautas que nos van a condicionar. Siéntanse en total libertad de